¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tertulia y Miscelánea y tenemos el honor de tener aquí a Gustavo Pedrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Bienvenido. Una vez más, es un placer estar contigo, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Te felicito, que sigan los éxitos cosechándose. Exactamente, y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, ¿no? Sobre las enfermedades. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué nos enfermamos? Pues mira, en principio habría que entender un par de conceptos que tienen que ver con... Yo seguiré siempre insistiendo, es mucho la línea de mi conocimiento donde me estoy forjando en la parte más profunda, y te puedo decir que todo proviene o está incrustado en tu ADN. Así es. Entonces, si hablas de cuestiones antropológicas y también conceptos, ¿cómo decirlos?, que vienen históricamente del ser humano, pues estamos hablando de primero 8 millones de años y luego 4 millones de años de evolución del ser humano. Okay. Para que tú y yo estemos en este momento aquí, tuvieron que pasar más de entre 100 a 500,000 generaciones. Uf. Entonces, imagínate en 500,000 generaciones de existencia de nosotros, todo lo que pudo haber pasado, desde cómo metabolizamos el oxígeno, nitrógeno, cómo se procesa la glucosa en el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto al final de cuentas nos refiere un punto importante, porque hay cosas que inconscientemente están funcionando en nuestro organismo y ni siquiera nos damos cuenta. Sí. 90% de las funciones del ser humano se activan de manera inconsciente. Uh-huh. Entonces, respirar, procesar el oxígeno, metabolizar las vitaminas, proteínas, minerales para que tú y yo estemos activos en cualquier momento, no es cosa fácil, y sí lleva un proceso bastante delicado. Así pero es. Ya se vuelve transparente para nosotros como seres humanos. Ya no lo estás pensando, ni siquiera lo puedes visualizar, ¿no? Sí. Pero los procesos que se hacen es impresionante. No, y es que la verdad es, o sea, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si nosotros pusiéramos a nivel emocional el nivel de la comida, o sea, nosotros nos alimentamos para nutrirnos, ¿no? Y es entre comillas podríamos decir, bueno, me estoy alimentando bien, uh-huh, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que alimentamos para nuestra alma, ¿no? ¿Qué alimento le damos? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Estamos bien alimentados? A lo mejor estamos totalmente desnutridos, o una alimentación emocional que pues está pero por los suelos, ¿no? Entonces yo creo que por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Es que acabas de decir ¿sí? son varios factores. Uno, decíamos, está cargado nuestro ADN con la genética y con los años o los miles de años de historia que tenemos en evolución. Así es. Pero cuando entramos a la etapa de la nueva corteza cerebral, entramos también en la etapa de la conciencia, y en la conciencia empiezan a entrar otros factores como si duermes, si comes, si eres sedentario, si eres activo plenamente, sí, eres totalmente dinámico, o te dedicas al océano, o te dedicas a la tierra, o te dedicas a otros elementos, y eso te va a afectar de una u otra manera. Claro. Y la parte de la conciencia, por supuesto, tiene que ver con, como si hiciéramos la analogía ahora, con que te alimentas con ¿qué? Con chatarra o con comida nutritiva, ¿no? Así es. Pues exactamente lo mismo sucede en el cerebro. Si nos alimentamos con pensamientos negativos, el resultado volvemos a ser causa y efecto, ¿no? Sí. Como alguna vez lo platicamos. Son leyes universales. Si hacemos cosas positivas, el resultado va a ser positivo. Si hacemos actitudes, pensamos, sentimos y hacemos en congruencia cosas positivas, por supuesto que el resultado va a ser así. Pero si lo pensamos y sentimos y luego hacemos de manera negativa, las consecuencias van a ser un poco desastrosas, creo. Sí, yo, ¿no? Nos vamos a envenenar lentamente, ¿no? O sea, y de verdad envenenamos el alma. Por supuesto. Y de ahí vienen muchísimas enfermedades por la generación de los químicos que hay corporalmente en nuestro interior. Generamos veneno. Sí, por supuesto. ¿No? Estas funciones vitales y no vitales finalmente tienen influencia en el resultado de los procesos bioquímicos, vamos a llamarle así. Desde el asunto de los neurotransmisores, que es un factor que es extraordinariamente maravilloso y que ahora las famosas neurociencias lo están tratando de
de velar y de poder descubrir muchas cosas, hasta factores que tienen que ver con altos niveles de nutrición, sí, o de implementación de cosas como el HTP5, que tiene que ver con los precursores de la serotonina, que si nos damos cuenta en la serotonina se encuentran un montonal de funciones que aún ni siquiera se terminan de descubrir, pero otras que ya se sabe que son impresionantemente poderosas para mantener vivo y sustentable a un ser humano. Sí. Entonces es importante. Y la gente dice, ay, serotonina es que para que estés feliz o contento. No es cierto. Tiene unas funciones impresionantes. Si ponemos otro ejemplo en este contexto y hablamos de la glándula tiroides, que se encuentra aquí 4 dedos abajo de nuestra barbilla, ¿sabes que ella se encarga de tener activas cerca de 500 funciones en el organismo? No. La tiroides, perdón. Y esta glándula tiroides tiene un factor que es muy preocupante, porque la tiroides puede ser hipotiroidismo y el contrario, que es, hiper es elevado e hipo es la parte contraria. Pero algo, y volvemos al punto de la famosa conciencia, la glándula tiroides es afectada por el yodo. Y te pregunto qué alimentos y qué elementos que comemos todos los días contiene yodo. La sal. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no me voy a meter en asuntos ni políticos ni religiosos, pero sí me encantaría que la gente empezara a darse cuenta de lo importante que es cuidar tu salud, sí, de hacerte responsable de tu vida, de tus seres más queridos, porque al final de cuentas es lo que está haciendo. Todo lo que le ponen para que se blanquee la sal, que es el yodo y cloro, además. El cloro también, claro. Se yoda y se clora. Al final de cuentas va a tener una repercusión en tu organismo. Y si te estoy hablando de que confluye en la tiroides 500 funciones vitales, y la estamos matando poco a poco, pues. Por eso la gente se está enfermando. Sí. La tiroides, la bronca con la tiroides ahorita está generando una de enfermedades impresionantes, porque además, como son 500 funciones, pues te puede estar afectando el hígado, te puede estar afectando los riñones, al mismo tiempo de que está afectando a otras funciones que no sean tan vitales como el hígado o como los riñones o los pulmones, por ejemplo, ¿no? No, pero sí que es verdad, se está volviendo muy común la enfermedad esta de la tiroides, sí, o sea, que deja de funcionar, o hay incluso hay gente que se la tienen que quitar, ¿no? Porque ya está. Y entonces se desbalancea todo, porque ya sin tiroides, ¿cómo le haces? No, pues ya. Y 500 funciones, ¿quién se va a encargar de hacer esa chamba? ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, esa es una parte. Y el cloro afecta al cerebro. Entonces, en la medida que seamos conscientes de ello, vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Así eso es lo que tenemos que perseguir hasta el final de nuestros días. Yo creo que ya hablábamos entonces en un principio que uno de los factores tiene que ver con la carga genética, ¿no? Porque si te das cuenta que 8 millones y luego 4 millones, si lo quieres ver de una manera ya más moderna para el ser humano, sí, pues 4 millones de años como quiera es muchísimo tiempo de evolución, ¿no? Así es. Y eso se va trasladando generación tras generación, y yo te podría decir, advirtiendo, que cualquiera pudiera tener cargado en su código genético cualquier enfermedad, cualquiera. La pregunta es ¿por qué no se detonan todas las enfermedades? Porque alguien que fuma, lo decíamos también alguna vez, o se ha platicado, porque alguien que fuma termina no muriendo de cáncer de pulmones o de enfisema pulmonar. Y porque alguien que no fumó nunca termina con un cáncer de pulmón. Así es, qué importante, ¿no? Y ¿qué pasa? ¿Qué la detona, no?
Ahí está el segundo factor que a nivel de conciencia tiene que ver con las emociones. Y las emociones son al principio, te decía que se activan dos glándulas que son llamadas amígdalas, que tenemos amígdalas, son glándulas que se encuentran en diferentes, como los ganglios, en diferentes órganos, pero estas amígdalas se encuentran en la base de la corteza cerebral y evidentemente la que activa el miedo y la que activa el amor van a activar también estas enfermedades. Ya alguna vez lo platicamos en el asunto del amor, pues imagínate cómo va a afectar también en el asunto de la salud. Si yo elijo, porque eso también es otro factor que tenemos que considerar, yo elijo ser víctima, puedo elegir también vivir enfermo mucho tiempo. Porque esa es la forma en la que yo me alejo del dolor y me enfrasco en el placer. Y el placer es de que me atiendan, que me cuiden, que me mimen, que me apapachen, que me lleven al médico, que esté hospitalizado. Pero qué terrible que para recibir amor tengas que estar en un hospital. Eso no está nada bonito, ¿no crees? No, y si hay personas que, no sé, de alguna razón. Que lo hacen, ¿no? Sí, por alguna razón les gusta estar enfermos, ¿no? Y lo decretan y efectivamente, si lo pides, se te da, ¿no? De alguna manera. La ley de atracción. Lo pides, lo decretas. Qué bonito que hables de lo que yo hablo, ¿no? Que son que son las leyes universales. Claro. Porque es eso, es así como funciona el mundo. Así funcionamos todos en el universo. Al final es todo ley universal. Y si tú decretas o pides o simplemente piensas, ya está hecho. Y es que sí, o sea, es impresionante. Y es que estoy mal, pero ¿por qué estás mal? Pues no sé, pero estoy mal. Y siempre están mal, siempre. Y es que me siento mal. Y es que por más de que trato de salir, es que no. Y están hundidas en una depresión. Y de ahí no salen, no sé, quisiera pensar que a lo mejor alcanzaron su zona de confort ahí en la depresión y la tristeza, ¿no? Ahí están y no quieren salir, de alguna manera algo las atrapa a esas personas, ¿no? Y constantemente se están diciendo es que estoy mal, es que estoy mal, es que estoy mal. Y efectivamente, estás mal. Y estás mal. Exactamente. Y incluso tú puedes decir, me siento mal o esta comida me cayó mal, me va a hacer mal, me va a hacer daño y ya pasó. Así es. Y te va a hacer mal, de verdad. Sí. Mira, ha pasado también, por ejemplo, que otros detonantes son circunstanciales. Alguien te hizo pasar un mal rato y acabas de comer, ¿qué pasa? Si no es que tenemos que entenderlo desde esta arista. Las condiciones que tienen que ver con tu trastorno, un trastorno o una enfermedad, tienen que ver no solamente, como decíamos, con el ADN, con la transferencia de la genética, también tienen que ver con la conducta que se ha aprendido y por supuesto tienen que ver con el nivel de conciencia. Si yo concientizo que algo en mi cuerpo está fallando, tengo que empezar a entender por qué está fallando y qué función tiene vitalmente hablando. Así es. Por ejemplo, lo pongo en este contexto. Si alguien se enferma del estómago, ¿es por qué? Porque algo no está digiriendo. Es porque algo no está pasando, algo no se lo está tragando, no le hace bien. No lo quiere asimilar. No lo asimila, ¿no? Exactamente. Entonces, el cuerpo es tremendamente inteligente y hay que hacerle caso. Si algo no está funcionando en tu estómago es porque algo no estás pasando. Algo no estás tragando y hay que entenderlo. Igual en la garganta, por ejemplo, se dice que los bloqueos en la garganta, la laringe, la bronquitis, etcétera, etcétera, la tos, el catarro, es una forma de bloqueo de la garganta. Y sí es cierto, pero más que el bloqueo de la garganta es generado por la emoción del miedo, pero además por el sentimiento que tiene que ver con no me puedo comunicar, no sale, no fluye, pero no es lo que digas al otro. Porque a veces no hay que decirle nada a nadie, es lo que tú tienes que decirte a ti mismo para decir, chin, la estoy regando, o estoy bien, o estoy mal, o no me siento de acuerdo con esto que está pasando. Algo y que no quieres decir, ¿no? Que no puedes, no algo puedes que te frena a por alguna razón, por culpa, por no querer hacer daño, por tener miedo, un miedo te está bloqueando para y te ahoga, claro. O sea, no puedo decir ¿Dónde está tu trastorno o tu enfermedad? Se va alojando dependiendo de eso. Exactamente. Wow.
Sí, es impresionante. El poder de la mente es impresionante. Ese es el punto. El que no nos hemos dado cuenta del poder tan maravilloso primero y después de tan importante que tenemos en las manos y en el cerebro. El pensamiento es poderoso. Sí. El pensamiento y las palabras te construyen o te destruyen. Alguien que le ha dicho algo, el poder de la mente te puede destruir. Sí. Y aquella gente o aquellas personas que han aprendido a vivir de dolor y de sufrimiento permanentemente, no se han dado cuenta de que se están generando un daño desde muy pequeñitos o ya después a muy avanzada edad. Sí. Y eso les va a afectar de manera irreversible. Y se puede revertir, el asunto es que tienes que tener la conciencia, pero no la vas a tener si estás hundido en que ese es tu factor de placer, ¿no? Sí, exactamente. No puedes cambiarlo. Y por ejemplo, de la espalda, ¿qué nos puedes? De la espalda baja a la espalda alta, ¿qué? Mira, te voy a decir que hay que leer, cada parte del cuerpo tiene una función vital. Y basado en esa función vital, puedes hacer su traducción o su analogía a una función que ha sido o el detonante o lo que puede ser el alivio de esa situación. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Si dividimos, por supuesto que hay algunas filosofías y hay algunas técnicas que utilizan el seccionamiento, lo voy a llamar así, el dividir a la espalda en 3 partes, aunque pueden ser 5 o 6, dependiendo de algunas técnicas, el Reiki y algunas otras cosas más por ahí. Uh-huh. La reflexología y algunas otras, no sé si terapias holísticas o cómo llamarles, uh-huh. Pero bueno, son otras maneras de poder encontrar salud en la parte terapéutica con el asunto de las ¿cómo se llaman estas? Fisioterapias, los fisioterapeutas y todo esto, que tienen ya niveles de preparación bien profundos en cuanto a conocimiento de huesos, de músculos, de nervios, de conexiones, ¿no? Y todo esto va confluyendo en esto. Pero te decía, para entender, por ejemplo, si yo tengo un dolor aquí en la parte de la nuca, a tu parte media de la espalda, ajá, antes de llegar a los pulmones, en esa parte se dice por ahí que estás afectado porque estás cargando cosas que no te corresponden. La joroba. Entonces, ¿no? Imagínate nada más el dolor. Bueno, lo vemos en la gente incluso que llega a tener joroba, está cargando o vivió cargando toda su vida con cosas que no le correspondían. Okay. Qué terrible que vivas tu vida a través de los otros, porque estás viviendo el sufrimiento de otras personas y no vives el tuyo propio. Y eso es terrible. Entonces, ese es el nivel en la espalda. El segundo, empieza en tus pulmones, todos los pulmones, la franja media de tu espalda, uh-huh, y se explica que con ella estás cargando las cosas por culpa. Culpa. Y la culpa te puede llevar a un fin terrible, ¿no? Sí, claro. Porque vas y es el sustento medio, es el que te mantiene en balance y en equilibrio, ¿no? Y entonces, si traes culpa, pues imagínate cómo vas a estar en balance, ¿no? No hay balance ninguno. No puede haber. Este asunto es bien importante porque a veces es que le hice esto a mi hijo o me dijo esto y yo le contesté así o tengo que, ¿no? Por ejemplo, aquellos que dicen, es que debo llevar a mis hijos a la mejor escuela o la mejor universidad porque es la única forma de salir adelante. No es cierto. No necesariamente. Por supuesto que no le quitemos la dignidad a la escuela de donde podemos proceder, pero yo creo que un buen colegio no hace un buen alumno, ¿eh? No. La educación se obtiene de otra manera. Hay educación formal y hay educación informal, y la informal es la que debiera ser principal. De hecho, es la que es más importante, sí, pero no la tenemos. Entonces, ¿a dónde nos está llevando eso? Sí. Y en el caso de la educación formal, pues a veces termina siendo como si fueran los niñeros o las niñeras de nuestros propios hijos, y eso no lo podemos sustentar ahí. Por eso crecemos con culpa. No pude ver crecer a mis hijos, no los pude ver, no los pude tener, no pude jugar con ellos porque yo estaba todo el tiempo trabajando, sí, ¿no?
Entonces ahí cargamos un dolor que de repente va a aparecer y de repente va a ser bien difícil de controlar y te puede afectar directamente, decíamos que el equilibrio o el balance de las personas, pero también te puede afectar desde otro punto de vista, de decir dónde hay balance, y entonces puede haber curvaturas y puede haber fallas que te lleven a otra, no sé, enfermedades o disfunciones que tienen que ver también con la coordinación, con la orientación, con el estar estable, porque luego hay, ¿cómo le llaman? Escoliosis, ¿no? Escoliosis o espalda bífida y todo rollo, precisamente por eso, porque no pudieron tener ese sustento por culpa. Y por último, en la franja baja de la zona lumbar, que va obviamente donde terminan los pulmones, y después la zona del callito de la andadera, dicen por ahí, hasta las pompis o hasta el coxis. Sí. Esos efectos sí son directamente aplicables a las cosas que te pertenecen. Son tus problemas. Pero ¿qué crees? Cuando nos duele mucho, y ahí entra la famosa ciática, el nervio ciático, que se encuentra en esa zona precisamente, esto nos está afectando porque los problemas nos están desbordando. Entonces cuando tú ya no puedes más, pues es lo que pasa, ¿no? Tú te pones a hacer un ejercicio con pesas y cuando estás haciendo sentadillas y ya no te puedes levantar, es precisamente porque ya no tienes el soporte, el apoyo para salir adelante. Necesitas ayuda. Por eso duele la espalda baja. Okay. Porque son tus problemas desbordándose, alcanzando un nivel máximo en donde ya no puedes resolverlos por ti mismo. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Y ahí se desprenden un montón de efectos. Me gustaría, creo que lo platicamos la otra vez, pero me gustaría recordar un poco cómo funciona nuestro cerebro en este contexto dentro de la filosofía que yo manejo. Claro. Y aquí el asunto es que la coordinación de nuestro hemisferio derecho, que es igual como lo hemos entendido siempre, psicológicamente, técnicamente e incluso funcionalmente hablando desde la parte médica y de operación de un ser humano, un cuerpo humano normal, se dice que el hemisferio derecho está activado por las funciones que tienen que ver con emociones, con el arte, con las cuestiones femeninas y muchas veces se asocia con la parte de la mamá en tu vida. Y la parte, el hemisferio izquierdo tiene que ver con papá, tiene que ver con la parte masculina, tiene que ver con la parte racional, la matemática y todo esto que tiene funciones así como muy de analíticas, digamos así. Entonces, pero pasa como en el caso de los ojos, que se cruzan. Y entonces una afectación físicamente quiere decir que si yo tengo afectado el hemisferio derecho que viene relacionado con mamá, te va a afectar todo el lado izquierdo de tu cuerpo. Se va a ver involucrado. Y el lado izquierdo tiene que ver con el lado derecho de tu cuerpo, que es el padre. Entonces esto nos ayuda. Vuelvo a insistir, las enfermedades son multifactoriales, vienes genéticamente hablando, conscientemente hablando desde otro factor, y el otro tiene que ver con las emociones, los sentimientos que lo detonan. Pero la parte de la conciencia tiene que ver también con el factor en el cual, si nosotros nos damos cuenta de lo importante que es tomar una actitud positiva, podemos evitar muchísimas enfermedades o saber cómo entenderlas y cómo empezarlas a atacar, ¿no? Exactamente. Entonces, ya decíamos por ahí, por ejemplo, hablabas tú de enfermedades que tienen que ver con cuestiones vitales y no vitales, pero algunas pueden ser órganos tan vitales como el cerebro, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es la función del cerebro en este sentido? Pensar la primera, ¿no? ¿Y dónde van todos nuestros problemas cuando empezamos a pensar demasiado? Exactamente. Van a la cabeza. A la cabeza. ¿No? Se dice que las enfermedades o el dolor de cabeza le llaman de racimo y tienen varias acepciones, ¿no? Tienen, dependiendo de la zona donde está afectando, pueden ser incluso también del tipo de cuando te da migraña, por ejemplo. Pero tienen dos factores de detonante principal. Uno es muscular, ¿no? Que te empiecen a doler por la parte muscular, y el otro es circulatorio. Entonces hay que entender cuál es el que nos está afectando y con eso empezar a subsanar.
Así es. Creo que eso ustedes ya lo han visto en algún momento. ¿Tú sabías cómo puedes controlarlo con algunos toques físicamente? ¿Lo has hecho? No, nunca. Bueno, si ustedes colocan su dedo, Sí. por ejemplo, estos dos dedos, que es el índice y el pulgar, y más bien es el índice y el anular, ¿no? Uh-huh. Y lo colocan justamente en el triangulito que se hace aquí en el dedo. Si yo traigo un dolor de cabeza bastante severo, pero que esté asociado con la parte circulatoria o del estrés también, o sea, acuérdate, uno es emocional, es el estrés, y el otro es circulatorio, pero tiene que ver más bien con cuestiones musculares. Hice mucho esfuerzo o pasó algo físicamente, ¿no? Uh-huh. El otro es emocional. Pero si yo coloco estos dos dedos así, aquí, uh-huh, y van a sentir un lugar, ahí, muévanlo ustedes un poquito más hacia adentro, donde sientan un dolor impresionante, ahí, tóquense por 10 segundos. ¿No? Apriétense así, duro, 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 duro. Sí. Duele, ¿ok? Ahí sientan, es un nervio que está justamente es un triángulo, no sé si se nota ahí. Uh-huh. Ahí está, mira, sí. Ese triángulo, lo tocan y se aprietan. 10 segundos o 12 y luego cambian de mano y van a sentir inmediatamente cómo se va desplazando el dolor de cabeza. Es impresionante. Sí. Después puedes hacer otro también, te presionas aquí en las sienes, ¿no? Uh-huh. Sí, eso sí me lo porque es donde se botan siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que hacen las mamás? ¿Te acuerdas cuando eras chiquito? Uh-huh. Mami, me duele la cabeza o me dio un tropezón. ¿Qué es lo que hace primero la mamá? Pues te sobaba. Te apoya y te toca las partes. Ese es el principio del Reiki, pero ese es el principio de sanación. Y lo que hace una mamá en automático, dígame si no es cierto cualquier persona, lo primero que haces es que cuando ves caer a tu hijo, vas y le tocas. Lo recoges. Lo recoges, lo empiezas a curar, a sanar, le empiezas a imponer tus manos donde está el dolor. Así. Eso inconscientemente es el recuerdo de esto que te decía. Son muchos miles de años de evolución y el ser humano ha aprendido a sanarse de esa manera. Lo que pasa es que no somos conscientes. Si tú te empiezas a tocar cada una de las partes de tu cuerpo, activas la energía. Si ustedes hacen esto, uh-huh, ¿no? Y se frotan perfectamente y después las separas y empiezas a juntar tu mano, háganlo y vas a sentir la energía cómo se sí, hay como una atracción, se activa, ¿no? hay una activación, pues esa energía es la que le estás trasladando a tu hijo y eso sana, eso cura. Fíjate, y de inconscientemente lo hacemos, ¿no? Porque incluso cuando nos pegamos, lo primero que hacemos es sobarnos. Ya te estás y aunque tocando. no te hayas hecho esto lo hacemos para evidenciar el campo magnético que se genera. Sí. Es un campo eléctrico y un campo electromagnético. Y el que me diga que no es cierto eso es un mentiroso. Bueno, ¿estamos de acuerdo? El asunto es que con la pura intención, su pensamiento, el poder de la mente de una madre ya está empezando a curar. Ya lo está haciendo, sí. Exactamente. Le está mandando la instrucción a nivel de corteza cerebral. Nosotros lo hacemos uh-huh, a través de la reprogramación de las ondas de frecuencia teta de tu cerebro para que envíe la instrucción al cuerpo de que se sane, sí, de que se cure, de que baje la intensidad del dolor. Es impresionante. El poder de la mente es impresionante. Si lo hacemos para el bien, vamos a estar saludables. Si lo hacemos para hacernos daño, es porque estamos eligiendo con el miedo tratar de atacar el dolor con el placer. Y eso no está bien. Porque es paliativo. Porque te lleva a enfermedades. Mira, si a nosotros, a ti y a mí nos dicen, ¿qué crees, Pepe? ¿O qué crees, Gustavo? Va para afuera, ¿no? Pero si nos dicen, tienes cáncer, ¿en qué piensas primero? Dije, me voy a morir. No. Sí. De entrada, ya estás direccionando a tu propia condición, tu propia enfermedad. Así es, ¿no? me muero. Claro. Me voy a morir. Y pues es lo primero que piensas. Al final. Claro. Pero ¿cómo me voy a morir? Esa es la gran diferencia. Sí. Mira, yo acabo de tener una experiencia justamente la semana pasada. Uh-huh. Con un ser maravilloso, un tío mío, hermano de mi mamá, uno de los mayores, hermano de un grupo de 10 hermanos. Uh-huh. Él creo que era el segundo y luego seguía mi mamá en tercer lugar. Ella ya murió desde hace mucho tiempo, pero a lo que voy es a lo siguiente. Mi tío empezó a tener problemas de salud hace un mes.
Y salud porque perdió la orientación, se iba de lado, entonces no tenía un buen equilibrio. Le llevaron a hacer unos estudios y resulta ser, él acaba de morir el jueves pasado. Wow. Murió de cáncer en el cerebro y de cáncer en los pulmones. Y te digo una cosa, él lo tenía desde hace más de 4 años, si no es que hasta más. Y no lo sabía. No lo sabía. Ni él, ni nadie de su familia. Porque puedes ocultarle, ¿no?, la enfermedad a tu pariente. Para no generar angustia. A muchos lo ocultan y sí la libran en ese contexto. Sí. Pero él no sabía que tenía metástasis. Hasta 4 años después. Wow. Yo creo que en lo que, por supuesto que no le deseas el mal ni la muerte a nadie, pero bajo las circunstancias mi tío fue muy afortunado, porque él empezó a sentirse mal, pasó este ciclo, entró al hospital, le hicieron los estudios y empezó a perder el conocimiento. O sea, de repente estaba, de repente no, pero si tú me preguntas si le tuvieron que poner morfina o algún analgésico poderoso, nada. Él se fue así y así vivió. Eso es lo que quiero dejar como legado de enseñanza. Es que él se vivía, pues, los que puedan entrar a las redes sociales ahí en Gustavo Espacio Pedrosa, se van a dar cuenta, por ahí anda rondando una foto que tomó uno de mis sobrinos, que es maravillosa, es irreverente. Claro. Literalmente la foto puesta en su féretro y las manitas como cuando hacemos caracolitos, ya sabes. Así era él, era un cuate espontáneo. Sí. A él le salían la risa, te salía por todos los poros. Claro. Porque así era para la vida. Por supuesto que como cualquier ser humano se tropezaba, cometía errores y tomaba malas decisiones, pero al final de cuentas su característica principal era ser alegre. Y yo te aseguro que si una persona elige en el amor, en este concepto, la condición de una situación de vida, no se muere de otra manera más que esa como la vivió mi tío, con metástasis. ¿Me explico? O sea, tú puedes imaginar el dolor que puedes tener, hablando de dolores de cabeza, el que te ha tenido un dolor de cabeza y que no te lo puedes quitar, como el dolor de muelas también, o como el dolor de que te gusta. ¿Qué otro podría ser incapacitante así? La migraña, por supuesto, pero ¿no? O un dolor de pulmones. Bueno, yo que viví la experiencia de no poder tener una respiración profunda es terrible, porque esa angustia desesperante de no poder recibir el oxígeno es terrible. Imagínate la gente que vive con esos cánceres y que se van en 6 meses, 3 meses, o a veces otros que duran muchísimo tiempo y viven para morir, ¿no? No, y fíjate qué importante lo de tu familia, porque, o sea, ahí es la prueba de que las enfermedades obviamente son multifactoriales, ¿no? Sí. Porque no solamente se detonan por algún sentimiento ahí atorado, sino que también, o sea, pues también un cáncer le puede venir a cualquiera, ¿no? O sea, de alguna manera se detona, pero el hecho de que aprendamos a vivir felices, claro, pues es impresionante, ¿no? O sea, porque te quita mucho peso de encima. Así es. Sin embargo, pues hay sucesos imprevistos que pues te generan enfermedades que ya no son de la mente, ya no son algo generado, sino que son pues reales, son fisiológicas, ¿no? Sí. Entonces, porque por ahí dicen, ¿no? De que el cáncer es si lo vemos de manera emocional, el cáncer es una tristeza enorme, ¿no? Sí. O sea, entonces... Dependiendo de la zona en la que es activado, por supuesto que tiene que ver, pero fíjate, los detonantes principales del cáncer son lo que nosotros llamamos las 3 R's: rencor, resentimiento y remordimiento. Si tú tienes una de esas 3, no, difícilmente va a ser feliz una persona, pero que crees que esas generalmente se van y detonan el cáncer en cualquier parte. Hígado, pulmones, corazón, corazón más bien el cerebro, y por supuesto las partes bajas en el abdomen, porque no dejas fluir la energía y está bloqueada porque te tragas las cosas, te tragas los corajes, te tragas el rencor, el resentimiento, y ahí va al colon, y ahí va al hígado, a los riñones, a los pulmones. Sí, pero pues digamos que ahí tenemos la prueba, ¿no? De que no todo es mental, porque tu familiar vivía con una alegría. Él vivió normal, ¿no? Hasta hace un mes que se detonó esto, y bueno, pues ya la vida misma le dijo ya hasta aquí. Él murió, ahora verás,
creo que estaba por cumplir o estaba cumpliendo 80 años. Oh. Entonces digo, finalmente pues no era jovencito, pero para terminar su vida de esa manera creo que le fue bastante bien. Y en cualquier término, un cáncer es terrible, bueno, mata o destroza a la familia, ¿no? Finalmente. Así es. Y esto, bueno, creo que fue una bendición dentro de la parte triste o crítica de una enfermedad como es el cáncer, y más una que se lleva al rango de metástasis, ¿no? Porque eso, pues que se te riegue o esparza por todo el cuerpo no está nada recomendable, no es algo bonito, algo ¿no? que se disfrute. No, pues sí. Ojalá que nunca podamos acostumbrarnos a esas cosas. Sí, caray. Y bueno, ya para concluir el programa, ¿qué le podemos decir o cómo podemos ayudar a una persona que está inmersa en una depresión, en una tristeza, ¿no? Yo seguiré siendo insistente, mi queridísimo Pepe, en los factores de la conciencia. Sí. Cuando aprendamos a conocernos a nosotros mismos, tú sabes, por ejemplo, que aliviarte de una infección estomacal o una de garganta no es que tú te vuelvas médico. Tenemos, y eso sí voy a ser bien enfático, siempre, nunca más bien, dejar de atendernos por la parte científica o la parte formal de la medicina, y menos de la medicina moderna que hace cosas maravillosas, pero también están otras alternativas. Entonces tampoco caigamos en el exceso de pensamiento mágico y lo que sigue, ¿no? Que dicen por ahí, que me parece, y lo digo con todo respeto, porque sí me parece algo que es maravilloso, que es un hecho. Nos compramos muchas falacias para decir que todo va a estar bien y que pide y se te dará y decreta y ¿no? Y es que así lo quiere quien tú quieras, ¿no? Pues de alguna manera, pero no tan así que sea una ley, porque... ¿Sabes por qué? Estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque al final se vuelve libre albedrío. Sí. Esa es la parte en la que a todo ser nos convertimos en semidioses o dioses. ¿Por qué? Porque si uno elige la vida, va a estar bien. Pero si uno elige quitársela, también va a estar bien. ¿Sabes por qué? Porque nadie lo va a evitar. Y hay quienes se quitan la vida de poquito en poquito, por ejemplo, fumando cigarrillos desde muy pequeñitos, y otra persona que se va a cuidar toda su vida, pero que al final, quién sabe cómo vaya a tener sus circunstancias por el ADN, por las emociones, ¿no? Porque puede ser una persona muy saludable, pero resulta que trae unas emociones, pero terriblemente tóxicas o dañinas. Entonces eso no es una garantía de salud en todos los principios. Por eso hay que verlo de una manera holística, digámoslo así, en el entendido de que holístico significa apuntar desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintas aristas. Sí, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a elegir, primero, elijamos el amor para poder estar bien, porque si elegimos el miedo, entonces vamos a estar siempre enfermos de algo, buscando una determinante para saber que algo tiene que estar mal para que estemos bien, ¿no? Porque si yo estoy enfermito, pues me van a estar mimando y apapachando, ¿no? Es una forma de dejar de hacernos responsables. Entonces, primer punto, hagámonos responsables de nuestra propia vida. Tomemos el control de la vida en nuestras manos y empecemos a hacer todo para ser felices. La vida te lo da, te lo otorga, ya lo tienes decretado por derecho de nacimiento y por derecho divino, si quieres creer en algo o en alguien. Pero si no, date cuenta que naciste siendo un ser, generalmente habrá sus excepciones, pero generalmente nacemos sin preocuparnos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, si tenemos techo, casa, alimentos, seguridad. No, tú simplemente disfrutas de la vida. Ese es un derecho de nacimiento y derecho divino desde mi óptica. Pero, ¿qué nos está pasando? ¿O qué nos pasa al final de cuentas? Empezamos a buscar el pan de la vergüenza y queremos justificar todo porque si te lo mereces, si no lo mereces, y que si te va mal y que si tienes que sufrir para llegar al... No va por ahí.
Exactamente. No. O sea, hay que dejar de torturarnos de alguna manera, ¿no? Hay que dejar de pensar en darle la responsabilidad al otro, porque si nosotros decimos, fíjate una frase tan importante, y voy a ser enfático una vez más, no se trata de religiones, porque no hablaría concretamente de la católica, ni la cristiana, ni la judía, porque ellas la tocan. Sí. Incluso la musulmana o algunas otras, no sé. Pero aquí lo importante es que, ¿qué es lo que decimos primero? Es que es lo que Dios quiera, y lo que Dios me mande, y lo que Dios decida, y es que así lo quiso Diosito. A ver, espérame. Para empezar, ¿tú crees que un creador va a desearte que hoy le vaya mal a Pepe, ¿no? O que hoy le caiga una enfermedad? No es así. No, pues no. Son condicionantes, son circunstancias. El asunto aquí que es terrible es que estemos culpando a que, es que Diosito así lo quiso. ¿Ya me entiendes? Nos quitamos esa responsabilidad. No te quitas esa responsabilidad. Sí. Lo dijiste perfecto. Ese es el asunto. Hazte responsable, hazte cargo de tu propia salud. Así es. No culpes a nadie, ni arriba ni abajo, ¿no? No, es uno responsable de sus Eres actos. Tú, lo que hiciste, comiste algo que te hizo mal, pues ya está el resultado. Así es. Tienes levantándote y andas sin camiseta cuando está lloviendo, o estás jugando, o estás saliendo a la calle, y resulta que no quieres enfermarte de gripe o de laringitis o de bronquitis, ¿no? Pues sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, en la medida que seamos conscientes y responsables, vamos a empezar a darnos cuenta que no necesitamos vivir enfermos, ni enfermándonos, ni enfermando al otro para poder tenerlo, porque también ese puede ser un tema de control. Yo enfermo a mis hijos, ¿no? ¿Cómo? Tratándolos mal, alimentándolos mal, viviendo una vida que no es digna, ni honesta, ni justa, para que los pueda tener ahí, o enseñándoles a que me tienen que cuidar para que en mis días de anciano o de mayor, de adulto mayor, pueda yo tener a ellos a mi lado para que me cuiden hasta el final de mis días. Es bien bonito que tú, aunque tus hijos vivan ya en otros lugares, lleguen y te acompañen en los últimos momentos de tu vida. Yo creo que esa sería una bendición extraordinaria. Sí. Pero eso de tener a alguien cercano a ti para que te cuide porque tú le diste la vida y porque no, por ahí no van las cosas. Fíjate que, digo, para cerrar ese tema, a mí me parece que ser hijo es uno de los temas más ingratos, ¿no crees? Porque naces, creces, te desarrollas y te vas, ¿no? Pues sí. Pero eso es la ley de vida. Así es. Y quien está pensando en que deben crecer los hijos y deben quedarse ahí, aunque tengan 40, 50 o 90 años, no puede ser así. Tienes que buscar esa libertad. Y lo digo con mucho respeto porque puedes vivir con tus padres de muchas maneras, por muchas razones. Sí. Pero que esta no sea por un código que está pensando en eso, en ese principio de que tengo que cuidarlos, no, mejor que nazca del corazón, que digas, sí, yo elijo no tener familia, o yo elijo tener mi propia familia y hacerme cargo de mis padres. Eso está maravilloso, está padre. Pero que no sea tu eje rector por el cual dejaste de vivir tú también, y dejaste de tener pareja, y dejaste de tener incluso hasta tus hijos, si es que te llegaste a casar alguna vez. Sí, no perder nuestra identidad. No pierde, exactamente, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que por ahí va la cosa. Y al final de cuentas se vuelve un tema de otra vez de decisión, de elección y de decidir tomar la vida y el control de la vida, ponerlo en tus manos, en nadie más. Y ese depende de cada uno. Es intransferible, pero además es hermoso porque si nos equivocamos, si tomamos decisiones que tal vez en un momento pensamos que eran correctas, pero no eran las más adecuadas, bueno, pues es lo que teníamos en el momento. Sí. Pero pensar en que nos vamos a arrepentir porque tomamos elecciones y con ellas nos equivocamos, pues eso está mal. Así porque al final es de donde más crece un ser humano, de donde tomas más elementos para crecer como tal, ¿no? Y eso ya en sí mismo te da un plus para poderte desprender de cualquier enfermedad y cualquier mal que pueda haber en tu mente, en tu corazón y en tus acciones, creo yo, ¿no? Así es. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues la verdad es un gustazo tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Es un placer. Cuando quieran,
Que también a lo mejor que si es posible en una participación de tu público, nos manden algún tema que quieran hablar. Podemos no saber de mucho, pero sí hablar de todo, ¿no? Sí, no, de que, y entonces poderlo compartir, claro. Porque eso sería maravilloso. Eso nos alimenta a nosotros. No porque seamos expertos en un tema, al contrario. Yo creo que como los que han podido vivir en términos de docencia, saben que un maestro termina aprendiendo más de los alumnos. Y esto es maravilloso. Por eso me atrevo a pedirles que se comuniquen con Pepe, con su servidor, y que con mucho gusto los vamos a poder atender, porque es maravilloso poder compartir lo poquito o mucho que sabemos, pero dejando el legado de amor que implica el compartir eso que aprendiste, ¿no? Y que te pudo a ti servir, incluso hasta salvar la vida. A lo mejor a alguien le puede ayudar. Sí, no, pues siempre lo he dicho, ¿no? Una frase, una idea, algo que te haga reaccionar. Despertar. Exactamente, que te caiga el 20, con eso estás del otro lado, que valió la pena, exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Pues así sea, entonces. Así es. Acuérdense, mi nombre es Gustavo Espacio Pedrosa. Me pueden encontrar en punto cero también, escrito todo con letra, punto espacio cero con Z, todo con letra. Y ahí nos podemos ver. Vamos a arrancar un canal de YouTube solamente para referenciar los videos que ya hemos estado preparando y haciendo. Y bueno, los invito a estar también en contacto, porque ya en próximas fechas, ahora noviembre y diciembre, vamos a venir a la Ciudad de México si nos invitan, y también podemos tener otra charla con ustedes con mucho gusto. Pero el tema de conferencias y el tema de cursos y talleres se los vamos a ir dando poquito a poquito. Te los pasamos, mi queridísimo Pepe, y ya vemos que hacemos una dinámica para regalar algunos pases y todo. Y bueno, estaría muy bien eso. Ojalá que podamos estar juntos en más proyectos. Sí, claro que sí, pues van a aparecer los datos de contacto. Perfecto. Para que se pongan en contacto contigo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. No olviden suscribirse al canal y obviamente difundirlo, ¿no? Porque esto nos ayuda a crecer como canal, ¿no? Entonces, ahora sin más, hasta pronto.